Yo soy Michelle Arias y te doy la bienvenida a Noticook, el noticiero del psicólogo. El día de hoy estaremos tratando una temática muy interesante en la cual exploraremos los planes y programas de intervención en los grupos. Cuando hablamos de intervención, hacemos referencia a un conjunto de estrategias planificadas con el fin de operar cambios en la realidad social de un grupo. Asimismo, la reducción de problemas grupales donde el individuo y el grupo juegan un papel activo y participante como agentes de cambio. Para una mayor profundización tenemos a nuestras corresponsales Clara Valencia y Nicole Vanegas. Ellas están con una invitada muy especial, ella es la psicóloga Adriana de la Peña. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañera Michelle. Bueno, en esta oportunidad estamos con la profesora Adriana de la Peña, profesora de la Universidad de la Costa. Ella nos va a estar hablando un poco de su experiencia y su proceso educativo, esos estudios que tiene, y también nos va a estar explicando un poco sobre la psicología de grupo. Ok, bueno, con relación a mi formación académica, bueno, primero que todo, darle las gracias por invitarme a este espacio para compartir con ustedes algo de mi historia formativa y del desarrollo profesional, tanto en la disciplina como en el ejercicio docente, que son dos aspectos muy distintos. Bueno, como muy bien dijeron, mi nombre es Adriana Angélica de la Peña Leiva, soy psicóloga egresada de la Universidad Metropolitana de acá de la ciudad de Barranquilla. Soy magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte, máster en ciencias de la sociedad con énfasis en educación, trabajo y formación de la Universidad París 12 y soy doctor en psicología de la Universidad del Norte. Tuve la posibilidad de hacer mis pasantías de investigación doctoral con el grandísimo Amalio Blanco en la Universidad Autónoma de Madrid y también con otro grande de la psicología social, Isidro Maya Jariego, en la Universidad de Sevilla, ambas localizadas obviamente en España. Tengo ya más de 25 años de ser profesora, de estar dedicada al campo de la psicología social, aunque mi formación de base es clínica. Bueno, en la Universidad de la Costa en estos momentos, yo solamente estoy dictando en pregrado Fundamentos de Psicología Social, pero yo he dictado todos los planes anteriores, todas las asignaturas, que antes hablaba de Psicología Social 1, 2, 3 y 4, para eso abarcaba lo que ustedes ven actualmente en Fundamentos de Psicología Social y van a ver después en lo que se llamará Psicología Social Crítica, y también he desarrollado Psicología de Grupos. Fui la profesora que inició con todo esto de Psicología de Grupos y hoy en día pues tengo a grandes colegas también trabajando esta disciplina o este área para la cual ustedes me invitan, esta asignatura. Profe, muy interesante. Y muchas gracias y muy interesante todo lo que nos ha hablado de su recorrido. Podemos hablar un poquito más sobre la importancia de esos programas de intervención en la psicología social o en la psicología de grupos. Claro que sí. Bueno, creo que es importante que clarifiquemos esto para que lo aprendan para sus vidas, y es que, bueno, la psicología social tiene un objetivo como un área, ¿verdad?, de la psicología, y es la comprensión de los procesos de interdependencia humana. Es decir, cómo yo afecto a unas personas y cómo esas personas también me afectan a mí. Una o varias personas, ¿verdad?, nos afectamos mutuamente. Esos procesos, ese comportamiento social es estudiado por la psicología social, pero la psicología social quedaba como estudiando al individuo y a la sociedad, y era como muy grande el espacio de estudiar al individuo y a la sociedad. Creo que en Fundamentos de Psicología Social muchas veces ustedes se preguntan, bueno, pero eso no es ni del individuo ni de la sociedad. Pareciese que fuera como de una entidad intermedia entre las dos, y ahí aparece el concepto de grupo. Cuando surge el concepto de grupo como algo que finalmente puede permitir la explicación de fenómenos sociales que no son del individuo, porque tiene que ver con más gente, pero que tampoco son tan macros, tan grandes como lo social, entonces ese concepto de grupo cabe muy bien, y ahí es donde surge la psicología de grupos. Entonces la psicología de grupos y la psicología social, las dos tienen la finalidad de comprender, hasta ahí, pero no de transformar, solo de comprender y estudiar. Si ustedes buscan las definiciones, siempre aparece el estudio, la comprensión, hasta ahí, la explicación, hasta ahí. En la década del 70, hubo una crisis llamada, de 1970, hubo una crisis llamada crisis de relevancia, donde se cuestionó el papel de los psicólogos sociales, porque resulta que había muchas problemáticas, por ejemplo, en el contexto norteamericano,
Había muchísimo impacto negativo por el desplazamiento que se generó de las personas que viajaron de Europa a Estados Unidos por las guerras, y Estados Unidos no estaba preparada para recibirles, no había política pública, no habían medidas, por ejemplo, para incorporarlos a trabajo, para salud mental, para enseñarles el idioma, algún oficio, no había ninguna política pública, simplemente Estados Unidos recibió, y eso generó una sobrepoblación, un hacinamiento social extenso, grandísimo, con muchas consecuencias, donde se desarrolló la prostitución, el LAMPA, delincuencia, contrabando, problemas en salud mental, etcétera, etcétera. Y la gente veía que los psicólogos sociales estaban sacando teorías importantes en la década del 50 y del 60, pero que no estaban dando respuesta a las principales problemáticas que habían. Y entonces ahí surge la crisis de relevancia, nos cuestionan durísimo, bueno, yo en ese entonces todavía apenas estaba en proyectos, pero cuestionan muchísimo a los psicólogos en ese momento, y la salida que encontraron fue agruparse por áreas de estudio. Entonces, a lo que les interesaba el ambiente, se fueron al ambiente, a lo que les interesaba la comunidad, a la comunidad, y así. Y fueron surgiendo las famosas áreas aplicadas en la psicología social. Y entonces surge la psicología social ambiental, la psicología social de la familia, la psicología social educativa, la psicología social organizacional, que son hijas de lo social, la psicología social comunitaria, la psicología social de la salud, surgen varias, y ahí se da lugar a las famosas psicologías aplicadas. Y esas psicologías aplicadas siguen estudiando, pero ya en un contexto más pequeñito y más delimitado, y dan lugar después a que surjan la intervención psicosocial. Y la intervención psicosocial sí busca la transformación social a partir de las teorías que ya le permitieron anteriormente comprender los fenómenos de su interés. Entonces, fíjense que son distintos niveles. El nivel de comprensión a nivel general, psicología social y grupos, por ejemplo, el nivel de comprensión muy particular, que es las psicologías aplicadas, y el nivel de la transformación social o del cambio, que es todo lo que tiene que ver con la intervención psicosocial. Entonces, la intervención psicosocial es la que desarrolla proyectos. Primero hablamos de planes. Los planes son grandísimos. Los planes, tenemos un plan en nuestra institución. El plan es grandísimo. El plan se logra con diferentes programas, y un programa se logra con la ejecución de diferentes proyectos. Ese es el orden. Plan, programa, proyecto. Entonces, ¿por qué es importante hacer intervención? Porque no nos podemos quedar comprendiendo los fenómenos sociales que hay. Tenemos que generar transformaciones y cambios. ¿De qué sirve que yo estudie la pobreza y la estudie y genere mucha información si no generamos procesos que lleven a las personas a ganarle terreno a esa pobreza, a generar procesos individuales, grupales, sociales, donde también se involucren no solo las comunidades, se involucren todos los actores para el cambio social, ¿no? Eso sería la idea del por qué hacer intervención, porque no nos podemos quedar solamente con la teoría y comprendiendo fenómenos, sino necesitamos dar el salto al cambio social y al mejoramiento de condiciones de vida para generar bienestar. Eso sería la síntesis. No sé si me escucho. Ajá. Excelente explicación, profesora. Bueno, no sé si quieren que les explique algo más. Sí, profe. Si tiene alguna experiencia en algún programa que haya podido implementar usted. Bueno, imagínate, en más de 25 años, muchas anécdotas y muchas experiencias. De los primeros años, por ejemplo, el trabajo con sicarios, con pandillas en la ciudad de Barranquilla, en barrios vulnerables, en donde, pues primero no había muchos psicólogos sociales, yo fui como de las primeras psicólogas sociales, así que nos íbamos a los barrios a desarrollar procesos, yo me iba con estudiantes de la universidad en la que estaba en ese momento y nos íbamos a hacer procesos y nos invitaban diferentes instituciones que tenían dificultades con la delincuencia y íbamos a trabajar y al comienzo pues fue interesante porque trabajamos mucho los prejuicios con los que llegábamos. Entonces, cuando uno los trabaja, uno se abre muchísimo a las personas. El psicólogo social tiene que abrirse y tiene que tener habilidades para incluirse socialmente. Entonces, llegamos a varios que eran muy vulnerables, donde este era un reto importante y, sin embargo, pudimos incluirnos con el grupo de trabajo maravillosamente y pudimos hacer integración de 3 pandillas entre las cuales, entre cuyos barrios habían fronteras invisibles,
que si las atravesaban, ustedes creo que ya conocen de esos temas, los asesinaban, había muchísimas dificultades, incluso si un chico le gustaba una chica del otro barrio, aunque no estaban en pandillas, ese amor era imposible. Todas estas había muchas limitaciones sociales que hacían la vida un poco más compleja, y con ellos hicimos un proceso de 1 año y medio de trabajo donde al final los integrantes de cada uno de estos grupos llamados pandillas llegaron a generar procesos de arborización en los otros barrios, o sea, y cuidaban los entornos y trabajamos proyectos de vida, entendiendo el proyecto de vida no como una sola forma, ¿no? Hay quienes están criticando el concepto de proyecto de vida hoy en día porque dicen que es un engaño, porque el proyecto de vida implica que hay que estudiar, trabajar y demás. No. El proyecto de vida es lo que cada uno quiere hacer. El proyecto de vida es, si a ti te gustan las artes, haz las artes. Si a ti te gusta la psicología, pero también te gusta cantar, ¿por qué no haces las dos cosas? Visualízate dentro de la psicología y piensa cómo te quieres ver en 5, 10, 15 años, en qué área de la psicología. Sueña y a partir de lo que sueñas tú vas haciendo cosas. Porque si uno se proyecta, yo digo, voy para Bogotá, quiero viajar a Bogotá, tengo que comenzar a ahorrar. Tengo que pensar qué etiquetes si voy a viajar por tierra o por avión, o sea, tengo que irme organizando. Proyectarse es valiosísimo, porque nos permite organizarnos para esa meta que queremos. Pero en mi proyecto de vida no solamente va a ser estudiar, tiene que haber algo en el amor, tiene que haber algo a nivel familiar, tienen que haber otros oficios. Si te gusta la cocina, si te gusta las artes, la parte de, no sé, del teatro, la parte del canto, las manualidades, o sea, uno tiene que proyectarse en todas las dimensiones porque uno es un ser maravillosamente conformado por muchas áreas y en todas hay algo en que proyectarse. Entonces, con estos chicos se logró trabajar proyectos de vida y muchos de ellos hoy en día no hacen parte de sumas de personas que hayan sido asesinadas, sino que al contrario, ni que han asesinado, son personas que aportan a la sociedad desde trabajo supremamente loables, con familias construidas muy bien, digámoslo así, con salud mental, con mayor bienestar, o sea, cogieron caminos, tomaron caminos donde pudieron resolver los conflictos personales que traían, los conflictos familiares que traían, los conflictos que sentían ante la vida, les dieron un manejo de pronto más adecuado, más sano, y se constituyeron en personas que se han regalado una mejor calidad de vida hacia ellos mismos y hacia las personas que les rodean. ¿Y cuál era el proyecto de vida de ellos? La delincuencia. ¿Cuál era la esperanza de vida? Morir a corta edad incluso. Y ese fue un proyecto que fue muy bonito, yo lo recuerdo, y ahora en los últimos años está el proyecto de gestores de paz, que salía mucho en la prensa y demás, que fue un diplomado que coordiné en fase 1 y fase 2 durante unos 3 años, con más de 300 líderes de todo el departamento del Atlántico, tratando de abrirnos hacia procesos de convivencia mucho más generosos, mucho más humanos, mucho más conciliadores, sobre todo porque con los acuerdos de paz íbamos a tener personas de las guerrillas desmovilizadas que debían incluirse en diferentes lugares de Colombia y teníamos que aprender a abrirnos y a trabajar estereotipos, a desmitificar prejuicios, a quitarle peso a las discriminaciones que muchas veces generamos. Y entonces ahí los psicólogos tenemos mucho que aportar. Esas son las 2 experiencias que les podría comentar, pero son muchas experiencias. Muchas gracias, profe, por su intervención. Bueno, seguimos en estudio con más. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa para nuestros psicotelevidentes. Existen muchos motivos para intervenir y acá hablamos de la aparición de problemas como la delincuencia, el racismo, la drogadicción, que evidentemente requieren una necesidad de comprometerse con cambios de carácter social. Por esta razón es muy importante promover programas de intervención que contribuyan a cambios ante estas problemáticas. Nuestra periodista Carla Castilla y la docente en la maestría en intervención psicosocial Mónica Acuña nos tienen información al respecto. Muy buenos días, en esta mañana nos encontramos con la profesora Mónica Acuña, quien nos hablará un poco acerca del tema sobre la psicología psicosocial. En esta mañana, profesora, le vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales nos gustaría que nos las respondiera. Claro que sí, muy buenos días, como bien lo dijo el estudiante, mi nombre es Mónica Acuña, soy psicólogo y soy profesor tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales, actualmente direcciono la maestría en Intervención Psicosocial. Bueno, profesora, muchas gracias. En este caso, pues comenzaremos. La primera pregunta
vendría siendo cómo se da el trabajo de intervención en los grupos a través de esta maestría psicosocial. Bueno, la maestría de intervención psicosocial es una maestría que responde a unas necesidades contextuales. Quiere decir que nos hemos preparado para formar profesionales en el área de las ciencias sociales y humanas con unas características y unas competencias particulares. Entendamos que la intervención psicosocial no solamente alude al trabajo en comunidad, al trabajo en zona rural. El psicólogo y el magíster en intervención psicosocial que nosotros formamos tiene unas competencias interdisciplinares que les permitirán responder unas necesidades y transformar estas realidades precisamente a través de la investigación, a través de la ciencia, la técnica, la tecnología, tal como lo dice nuestra misión institucional. Correcto, profesora. Nuestra segunda pregunta vendría siendo, ¿de qué forma interviene la psicología social en nuestro ambiente estudiantil? Bueno, la psicología social podríamos decir que está inherente en todos los procesos, o sea, a responder a una necesidad particular, a buscarle caminos y vías de solución a un problema, a adentrarnos en el problema y a ser protagonistas y actores, gestores del cambio de esa problemática a la que nosotros queramos impactar. Estamos haciendo intervención psicosocial. La intervención psicosocial nos permite a nosotros hacer procesos de acompañamiento, de guía, y nos permite a nosotros precisamente ser los protagonistas de nuestro propio cambio. Si hablamos de a nivel individual, nosotros constantemente estamos buscando darle solución a los problemas que diariamente nos suscitan. Pero si hablamos a nivel de colectivos y de masa, también estamos tratando de responder a objetivos que son comunes, que son particulares y que son sociales. Entonces, la intervención psicosocial en el proceso de formación de ustedes como estudiantes en el pregrado, yo pienso que está articulada a todos esos escenarios en los que ustedes puedan interactuar. Correcto, profe. Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué temas le parecen los más importantes en el abordaje de esta maestría sobre psicología social? Bueno, hablar de temas importantes considero que tenemos muchísimo. Nosotros tenemos un componente o tenemos unas líneas de trabajo, partiendo de que nuestra maestría en intervención psicosocial maneja líneas de trabajos de profundización y trabajos de investigación. Contamos con un equipo de profesionales en realidad que tienen muchísimo bagaje y muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con trabajo con víctimas del conflicto armado, con trabajo con violencia hacia la mujer, con trabajos precisamente que vayan apoyando el liderazgo, la intervención comunitaria. Entonces, todas estas transformaciones que las sociedades han tenido actualmente nos permiten a nosotros sobre psicología social. Bueno, hablar de temas importantes considero que tenemos muchísimo. Nosotros tenemos un componente o tenemos unas líneas de trabajo, partiendo de que nuestra maestría en intervención psicosocial maneja líneas de trabajos de profundización y trabajos de investigación. Contamos con un equipo de profesionales en realidad que tienen muchísimo bagaje y muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con trabajo con víctimas del conflicto armado, con trabajo con violencia hacia la mujer, con trabajos precisamente que vayan apoyando el liderazgo, la intervención comunitaria. Entonces, todas estas transformaciones que las sociedades han tenido actualmente nos permiten a nosotros ajustarnos y alinearnos a esas líneas de trabajo que nuestros profesores, doctores, magísteres tienen. Entonces, considero que son muchas las líneas desde las cuales se puede trabajar. Trabajamos también desde el desarrollo sostenible, que es nuestra línea de investigación institucional. Trabajamos para solventar necesidades desde el campo sociopolítico. Entonces, son muchas las líneas. De verdad que la intervención psicosocial se presta para que los campos sean completamente abiertos y podamos ajustarnos a atender esas necesidades. Y bueno, por último, profe, nos gustaría saber qué estrategias tienen para que la sociedad estudiantil se interese en estos programas. Bueno, te comento que nosotros como departamento de posgrados y en cabeza de la coordinación que tenemos desde la maestría, estamos aunando bastantes esfuerzos para que la conexión y la relación que se tiene entre los estudiantes de pregrados con estos programas sea constante. Y bueno, por último, profe, nos gustaría saber qué estrategias tienen para que la sociedad estudiantil se interese en estos programas. Bueno, te comento que nosotros como departamento de posgrados y en cabeza de la coordinación que tenemos desde la maestría, estamos aunando bastantes esfuerzos para que la conexión y la relación que se tiene entre los estudiantes de pregrados con estos programas sea constante. Manejamos webinares, espacios de actualizaciones académicas, espacios en donde traemos invitados internacionales, nacionales, invitados al aula. Son diversas estrategias que nos permiten a nosotros que ustedes vayan reconociendo, aún no habiendo terminado la universidad, que vayan conociendo
recomiendo de nuestros programas que por qué no empiece con un primer contacto, por ejemplo, con el diplomado que es homologable si quieres hacer la especialización que es homologable si quieres hacer la maestría. Entonces, considero que estamos en constante comunicación, manejamos unos canales, manejamos plataformas, actualmente tenemos página web, tenemos página en Instagram, tenemos página en Facebook, tenemos grupos y asimismo la alianza que tenemos con nuestros profesores de pregrado es constante para que todos nuestros eventos sean de libre participación de nuestros estudiantes, que son nuestro eje central, y porque también de nuestros graduados. Entonces la invitación, aprovechando que me estás haciendo la pregunta, es a que se conecten, aún estando en pregrado, con estos programas de posgrados, porque en realidad que ustedes se visionen a qué formación quieren recibir una vez se gradúen del pregrado es fundamental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora, por el espacio. Que tenga un bonito. Muchísimas gracias a todas nuestras corresponsales por aportar tantos conocimientos a la formación profesional de nuestros psicotelevidentes. No te desconectes de Noticu y visítanos en nuestro perfil de Instagram. Hasta la próxima.